Hola, buenos días. Me llamo Susana y soy la gerente del restaurante Casanova. Estamos aquí en la Plaza García Hermanos, donde se encuentra nuestro restaurante con el que llevamos 5 años. Hoy os vamos a preparar uno de nuestros platos de más éxito. Hola, buenos días. Me llamo Elena, soy la cocinera jefe del restaurante Casanova y hoy vamos a hacer una receta con productos de la biosfera. Un carré de cordero lechal con un cuscús de verduras, pimiento rojo, verde, zanahoria, champiñón que ya empiezan a venir. Me parece una buena receta, fácil y rica. El carré hay que cortarle esta telilla que tiene aquí las costillitas, es muy fácil. Y una vez cortada la telilla, es fácil, se remanga la piel y ya salen las costillitas, es súper fácil. Una vez tenemos las costillitas limpias de piel, lo que hacemos es bridarlas para formar el carré, que le vamos a dar forma. Ahora le echaríamos la sal y la pimienta y luego lo metemos al horno. Bueno, ahora empezamos con la guarnición del cordero lechal, que va a ser el salteado de las verduritas de labrecos y van a ser cocinadas por orden. La cebolla, el puerro y la zanahoria son más duros. Los echamos, los salteamos con un poquitito de aceite. Como va a ser al dente, no le damos demasiada calor. Salteamos un ratillo, como medio minutito, estas verduras. Y luego echamos los pimientos, verde y rojo, echamos un poquito de sal, poquito que le voy a echar un poquito de soja, y seguidamente ya he hecho el cuscús, que tengo un fondo de cordero hecho ya, un fondo oscuro hecho de cordero, he hecho el cuscús, que está el líquido ya calentito. Como lo queremos al dente, ya echamos el champiñón, ya teníamos nuestro cuscús. El cuscús es una cosa que se hace en un momentito. Echamos unas gotitas de soja para dar sabor a estas verduras. Pues salteamos el cuscús para que coja mucho sabor. Salteamos todo bien y ya ves un cuscús con verduritas de labrecos. Ahora estaría nuestra guarnición del cordero lechal. Bueno, ahora vamos a pincelar el carré, que ya está, lleva como 10 minutos. Pincelamos el carré con estas hierbas aromáticas, que también son de la biosfera. Y ya ves qué colorcito más rico. Bueno, pues ahora vamos a presentar mi plato. Ponemos el cuscús. Como ves, se tiene que quedar sueltito, no apelmazado. Desmoldamos. Sacamos el lechal. Sacamos los cordoncitos y ponemos, y ahora vamos a salsear un poquito con una salsita que tengo del jugo que soltó el cordero.